Buenas noches a todos. Ahí sonó mejor de entrada. Muy bien. Qué buenos momentos que estamos pasando, ¿no? Realmente estamos pasando un buen momento y creo que, les digo la verdad, sé quedarme callado la boca cuando no hay nada bueno para decir. No les digo esto porque tenga que decir algo, pero estamos viviendo un buen tiempo de comunión. Yo lo siento así, es algo espiritual y es algo de la familia de Dios. Personalmente pude tener charla con algunos de ustedes y fue realmente muy grato conocerlos y ver la interacción, ver los juegos, ver un niño chiquitito jugando y una abuela grande jugando y divirtiéndose sanamente y pasando un tiempo de comunión. Así que creo que estamos disfrutando de la familia de Dios, ¿no? Yo lo siento de esa forma y por eso se los transmito. Estamos disfrutando de la familia de Dios. Así que creo que, ¿se acuerdan que pensábamos en un primer objetivo que tenía que ver con estar juntos, estar unánimes? Bueno, comer estamos comiendo, eso no hay duda. No sé si con sencillez, pero con alegría seguro. Eso, con alegría no hay duda. Con humildad sí, lo hacemos con humildad. O si pedimos la segunda, la tercera, a cara de piedra. No sé si es humildad o cara de piedra eso, pero bueno. Pero estamos disfrutando un tiempo y creo que el primer objetivo que hablábamos lo estamos pudiendo cumplir. Y ante esta realidad, yo pensaba nos pueden pasar un par de cosas. Ante la realidad de poder ver nuestra identidad, como veíamos, ya no sé si es ayer o hoy, vieron que se pierden en el tiempo, pero fue ayer. Hablábamos de nuestra identidad y al ver esa historia, que en un momento se conectó con la nuestra y se hizo parte de nuestra vida y nos trajo tantas bendiciones, yo estuve charlando con algunos de ustedes, algunos me contaron cómo conocieron al Señor, cómo llegó el Evangelio a su casa, a su vida, y es preciosa. Todas esas historias para mí son hermosas, Y alegrarnos mucho, gozarnos mucho, estar muy contentos, cerrar la puerta y decir, nos quedamos acá. Pero yo quiero que empecemos hoy. El tema de hoy tiene que ver con el propósito de la iglesia, pensando en lo siguiente. ¿Quién no está acá? ¿Quién hoy no está acá? Y tendría que estar acá. Ya sea porque era parte de la iglesia y un día se enfrió y bueno, se fue. O ya sea porque no conoce al Señor y vos sabés que no conoce al Señor y es tu vecina, tu vecino, tu compañero de trabajo, tu compañera de escuela, quien sea, y hoy no está acá. Pero vamos a hacer este ejercicio práctico. Yo te voy a pedir que te tomes un minuto para pensar no en todos los niños pobres del mundo, ¿no? Siempre hacemos eso, todos los niños pobres del mundo, no. Pensá en una persona, no en 5, no en 2, en una. Pensala, pensá en tu cabeza, decí un nombre en tu cabeza. El primero que te venga, la primera persona que sabés que no es del Señor, que no lo conoce, o que estuvo en medio nuestro, la pandemia se lo llevó y no sabés ni siquiera si es del Señor. Automáticamente muchas veces nosotros pensamos primero en nuestros hijos, pensamos primero en nuestros hermanos, en nuestros familiares, y no está mal. Quizás un vecino, quizás un amigo, pero ponete un nombre en la cabeza. ¿Quién tiene un nombre? Alguien que me diga un nombre. Dale. Juan. ¿Quién más? Carlos. Nombres de pila nomás, Pablo. Cada uno de nosotros se tiene que llevar un nombre en la cabeza hoy. Porque si vamos a hablar de la teoría, dale, ¿te animás? Jorge, muy bien. Si vamos a hablar de la teoría de lo que la iglesia tiene que hacer, sería bueno que nos llevemos la carga por Jorge, por Juan, ¿no? Pablo, Juan era por allá, Juan y Carlos. Y cada uno de nosotros tiene que llevarse un nombre en el corazón. Si tenés mala memoria, anotalo en algún lado, ahí en la Biblia, en algún papelito. Pero decí, si la misión de la iglesia tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, yo voy a hacer mi parte en la misión. Dejamos eso ahí en el tintero, pero no te podés salir de acá. Es un compromiso entre vos y Dios, ¿no? Pero no podés salir de acá sin tener un nombre en tu cabeza. Un nombre. Ya sé que empiezan a llegar excusas, bueno, pero no sabría cómo hablarle, pero ya le dije, no me hizo caso, es difícil. Olvídate de todo eso, sacate todos los vicios, sacate todos los prejuicios, solamente pensá un nombre en este momento, y es un ejercicio para todos nosotros.
Vamos a 1 Pedro de vuelta. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 y 10. Y como siempre le voy a pedir a alguien, puede ser alguien que se llame Norberto, por ejemplo, que lea 1 Pedro 2, 9 y 10 bien fuerte. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Muy bien, yo lo voy a leer en la otra versión y voy a leer solo el 9, porque el contenido de hoy está ahí. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. La segunda parte del versículo 9 es el para. Siempre que encuentres un para en la Biblia, para. Es un viejo recurso que siempre funciona. Cuando hay un para en la Biblia, parate un segundito y pensá, porque te está mostrando el objetivo de lo que te quiere decir. Y ahí dice que todo lo que nosotros somos y tenemos, que es una bendición enorme, tiene un objetivo y dice ¿para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. El objetivo de esto, del pueblo de Dios, tiene que ver con esto: anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Necesitamos poder revisar este propósito de la iglesia, porque tenemos una tentación. La tentación que nosotros tenemos es disfrutar tanto de la iglesia que cerramos las puertas de la iglesia, nos encerramos entre cuatro paredes, donde es seguro, donde no hay discusiones sobre si crees o no crees, donde no te desafían demasiado, donde no te hacen bullying, donde no hay ESI, donde no hay esto, no hay lo otro. Hay algunos problemitas acá adentro siempre entre nosotros, pero la verdad que es como el arca de Noé, como decíamos ayer, ¿no? Ahí acá encerraditos, estamos cómodos, porque afuera hay una tormenta importante y acá nos quedamos y disfrutamos de las canciones, los chicos tocaron bárbaro, y disfrutamos entre todos nosotros, pero queda gente afuera. Nosotros tenemos que volver al propósito de Dios. Y no solamente esto, sino que volver al propósito de Dios hace que encontremos el propio propósito para nuestra vida también. Porque si nuestra vida se trata de solamente levantarnos, trabajar, ir a la escuela, volver y simplemente gozar para nosotros mismos, perdimos el norte de lo que es cristianismo. Fíjate que Cristo, estando en la misma presencia de Dios, decidió despojarse de todo eso para venir acá a cumplir un propósito que tenía que ver con vos y conmigo. Y vamos a revisar cuando Él hizo una especie de resumen de su ministerio en esta tierra. Y vamos a ver que su propósito estaba bien claro. Necesitamos tener un porqué que se aguante cualquier cómo. Cualquier situación que nosotros tengamos que vivir, tenemos que tener claro por qué la estamos viviendo. Tenemos que tener claro hacia dónde vamos. Tenemos que tener claro nuestro norte como iglesia. Ahora bien, cuando yo hablo de iglesia y del pueblo de Dios, nos pasa que si decimos, bueno, la que tiene que anunciar las virtudes es la iglesia, parece como que es de todos, ¿no? Y lo que es de todos no es de nadie. Eso es una gran verdad, no es Biblia, pero es gran verdad. Nos pasó el otro día, ayer creo, con Noelia. Los dos estábamos alcanzando la taza y llegando a la persona que recogía las tazas, los dos asumimos que el otro tenía la taza, entonces los dos soltamos la taza. Y la taza cayó. Porque lo que es de todos no es de nadie. Si la taza la tenía yo tenía que llevarla a destino. Pero yo asumo que la tiene otro. Entonces, como la tiene el otro, es una responsabilidad de la iglesia colectiva, es una responsabilidad, peor aún, del ministerio de evangelismo exclusivamente. Entonces es de ellos, es de una parte de la iglesia o es de la iglesia todos. Pero nunca me miro al espejo y digo, ¿cuál es mi parte? Y yo sé que hay dones distintos y hay características distintas que Dios nos dotó y cada uno, y alguno podrá tocar, yo no toco en este momento de mi vida, ni lo podría hacer, y otro hará otra cosa y otro estará preparándolas, y cada uno en su lugar, pero
¿querés que te diga? Dar testimonio, como dice acá, lo quiero leer exactamente, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó es una responsabilidad individual, que luego se hace colectiva cuando nos reunimos como iglesia. Y vamos a trabajar en conjunto en muchas cosas, pero tenemos que tener cuidado de que no se nos caiga la taza, de no perder el objetivo individual. Porque, ¿cómo se llamaba? Pablo, ¿quién me dice un nombre nuevo? Un nombre por allá, de los que pensaron al principio. Carlos, yo no lo conozco a Carlos. ¿Vos lo conocés a Carlos? A ese no. Vos conocés a tu Carlos. Entonces, ¿cómo va a ser la iglesia para a tu Carlos y al Carlos de él? A Juan, a cada uno de los que tenemos cerca. Es una responsabilidad individual. Individual. Enorme privilegio, enorme responsabilidad también, hermanos. Ahora, fíjense lo que dice, y vamos a buscar un par de textos muy conocidos, Mateo capítulo 5, versículo 13, porque si la iglesia tiene que anunciar las virtudes de Dios, su gloria, significa que yo mismo tengo que anunciar sus virtudes y su gloria. Mateo capítulo 5 habla nuevamente de nuestra identidad, dice que nosotros somos la sal de la tierra. Cada uno de nosotros, podríamos decir, somos un granito de esta sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. Vosotros sois, cada uno de nosotros somos, la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, debajo de un cajón, sino que se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean sus palabras, dice, ¿qué dice? Primero sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Miren, hermanos, esto es una verdad que no podemos perder de vista. Yo no voy a traer, creo, nada nuevo para ninguno de ustedes en esta noche. Pero sí, a mí se me hace necesario, cada tanto, poder recordar estas verdades. Porque a mí, y no lo digo por cortesía, a mí me pasa, y estoy seguro que a vos también, se me olvida. Se me olvida que yo soy la sal, y que si no puedo ser sal, no sirvo más para nada. Fíjate que el que no sirve más para nada es la sal. Yo no sirvo más para nada, ¿no? Pierdo mi objetivo, pierdo mi efecto en el lugar donde yo tengo que estar. Yo soy luz y no me puedo esconder, tengo que estar en un lugar donde alumbre. Fíjate que cada granito de sal tiene una parte. A mí me gustan hacer bondiolas, ¿viste? Las bondiolas que se compran de fiambre, bueno, esas yo las hago en mi casa. Y hago cada tanto. Ahora hacía mucho frío, pero cuando venga septiembre, larga la temporada de bondiolas. Y hay que ponerle la sal donde va, en su medida justa. Y cada granito de sal es importante. Cada uno de nosotros está en un lugar. Hay un Carlos allá y hay un Carlos acá. Y cada granito de sal está cerca de aquel lugar donde tiene que cumplir su objetivo. Y ninguno de los dos es prescindible. Sí, Dios puede hacer hablar a la piedra, pero Dios nos da a nosotros la responsabilidad como iglesia de hablarle a estas personas. La luz lo mismo, nosotros no ponemos un reflector gigante ahí afuera que alumbre todo, ¿no? De una, eso se llama sol, cuando no está el sol. ¿Qué hacemos? Distribuimos un montón de lamparitas en nuestra casa y prendemos una y apagamos la otra y tenemos luz en cada rincón de nuestra casa. De la misma forma, Dios lo hizo de la misma forma. Ustedes son la luz del mundo. Una luz que no se puede esconder, sino que se tiene que poner en un lugar donde pueda alumbrar a los que tienen al lado. Y de esta forma tienen que alumbrar nuestras buenas obras. Mira, nuestro modelo para todo esto es Jesucristo. Jesucristo estaba en un lugar más cómodo que el nuestro. Estaba en un lugar de privilegio delante del Padre, siendo honrado, siendo alabado, siendo Dios, y decidió hacerse hombre. Decidió venir a este mundo con todos los problemas que conocemos de este mundo. Decidió hacerse un bebé, decidió nacer en humildad, decidió transitar un camino que era cuesta arriba en muchos sentidos, decidió llegar a la cruz, decidió poner su cuerpo, poner su vida por vos y por mí.
Y si nosotros nos llamamos cristianos, tenemos que ser pequeños Cristos o seguidores de Cristo. Y cuando vemos que su camino es descendente, que Él desde ahí arriba dejó y descendió hasta que murió en una cruz, nosotros tenemos que seguir ese mismo ejemplo. Así que vamos a hacer una cosa. El Señor, antes de morir, hizo una especie de resumen de su ministerio y se puso a pensar, bueno, a ver, voy a orar a Dios y me voy a poner intencionalmente, la palabra de Dios menciona cuál es su balance. Acá tenemos la contadora. Pero cuál es su balance de su ministerio, de su ejercicio durante esos años. ¿Cuál es el balance? ¿Qué cosas hizo? ¿A qué cosas le dio importancia? Vamos a Juan 17 y vamos a leer ahí algunas cosas para sacar una conclusión muy obvia que tiene que ver con cada uno de nosotros. Y después vamos a quizás dedicar unos 5 minutos más para poder llevarnos algunos tips prácticos de este ejercicio que tenemos que hacer. Juan 17, versículo 1 inicialmente, pero vamos a ir saltando un poquito. Estas cosas, estoy en Juan 17, ¿no? ¿Sí? Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, es decir, había terminado su ministerio. Glorifica a tu Hijo en esta tierra, ¿no? En persona, físicamente. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Fíjate que el Hijo estaba en la misma que vos y yo. Nosotros fuimos rescatados de las tinieblas a la luz admirable para poder dar a conocer las obras del Padre, para glorificar al Padre. Y el Hijo lo mismo. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Él dice, yo terminé. Hice lo que tenía que hacer. A grandes distancias está el apóstol Pablo terminando su carrera y diciendo, yo hice lo que tenía que hacer también. Dentro de mi esfuerzo, dentro de mis posibilidades, yo hice lo que tenía que hacer. Corrí la carrera, puse esfuerzo, puse mi cuerpo, sufrí un montón de cosas que tenía que sufrir, pero yo hice mi parte. El Señor está diciendo eso antes que Pablo. Está diciendo, yo he acabado la obra que me diste que hiciese. Paréntesis, ahí cortito nomás. Qué bueno sería llegar a ese momento de la partida y decir, Señor, no sé si hice todo lo que querías que hiciese, pero hice todo lo que pude. Hice mi mayor esfuerzo por llegar a Carlos, por llegar a Juan, por llegar a Pablo, por llegar a cada una de las personas que tenía cerca. El Señor dice esto, versículo 6, fíjate lo que hizo el Señor, que es lo que vos y yo tenemos que hacer. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran, me los diste, me los pusiste cerca, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, la gloria es para Dios, porque las palabras que me diste les he dado, no hablé de mi propia cuenta, dice el Señor, sino que hablé las palabras que me dio el Padre, cosa que tenemos que hacer nosotros también. Cuando abramos la boca para predicar, hay una frase que dice, predica y si es necesario usa palabras, esas palabras tienen que ser la palabra de Dios, no la nuestra. Y ellos la recibieron, gloria a Dios, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste los guardé, los cuidó. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Cómo se llamaba el hijo de perdición? Judas, para que la escritura se cumpliese. 18, fíjense lo que dice. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Mirá. Si nosotros quisiéramos resumir las palabras del Señor en esta oración tan preciosa, deberíamos decir lo siguiente. El Señor dice, yo cumplí la voluntad del Padre. En el Señor, Dios hecho hombre fue perfecto. Nosotros quizás tengamos desvíos muchas veces en momentos de nuestra vida y en el resumen de nuestra vida de cumplir la voluntad del Padre. Pero bueno, proseguimos al blanco, proseguimos al supremo llamamiento. Vamos atrás de esa carrera y la tratamos de correr con paciencia. Insistimos para ese lado. El Señor es nuestro modelo. Él termina en esta tierra físicamente, luego por supuesto va a resucitar, pero de su ministerio, de esos años que hizo acá, dice, cumplí la voluntad del Padre. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ojalá podamos decir algo parecido. Igual no nos va a salir, pero parecido. Terminar y decir, yo estoy hecho.
yo estoy hecho. Me puedo ir, hice todo lo que tenía luz de que tenía que hacer. Le hablé a todos los Carlos que le tenía que hablar. Le hablé a todos los que tenía cerca que tenía que hablarle y no me quedó ninguna cuenta pendiente con nadie. Estas valijas las tenemos que tener hechas en todo momento de nuestra vida. En todo momento de nuestra vida. Porque no sabemos cuándo partimos, ¿no? Tenemos que tener estas valijas. Y decir, no puedo hacerla de hoy para mañana, no, pero tiene que ser un objetivo. Decir, yo quiero tener esta valija lista. Esta valija lista. Que el Señor me encuentre transitando un camino que es parecido al menos a lo que Él quiere de mí. Dice más, dice que glorificó al Padre, yo te he glorificado en la tierra. Dice más, dice que le predicó a otros, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Y dice más también, dice que los enseñó, que los cuidó y que los guardó. Porque las palabras que me diste les di, y cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé. Y dice una cosa más, dice que además de haberles hablado, haberlos cuidado, haberlos guardado, que los envió. Como tú me enviaste al mundo, así yo te he enviado al mundo. Miren, hermanos, la vida cristiana y la vida del pueblo de Dios, la vida de la iglesia, el propósito de la iglesia a veces se ve desvirtuado por grandes intentos de perdurar nosotros mismos. Sin embargo, cuando vemos el ministerio del Señor, vemos un ministerio sencillo, fácil de entender y al alcance de una ama de casa, de alguien que simplemente está ahí, simplemente no, es un trabajo de laburazo, ¿no? Pero es que está ahí, que quizás no tiene un gran estudio de instituto bíblico, que quizás no tiene una gran multitud que la sigue o que lo sigue, que no es un influencer como conocemos hoy, pero que sí que puede ser influencia empezando por sus hijos, empezando por casa, siguiendo por las madres de la escuela. ¿Vieron qué pesado que es el chat de las mamis? El chat de las mamis es insoportable, pero ahí hay un lugar para pescar. Y la única que se llega ahí es mami, porque papi esquiva eso a full, no quiere estar ahí. La única que llega ahí, que puede ser sal y que puede ser luz para ese grupo, es mami. El lugar en el correo donde vos trabajás, estás vos, no estoy yo. El lugar donde trabajo yo, no estás vos. Entonces, nosotros tenemos que, y esto hablo de la iglesia, ¿no? Tenemos que tratar de sacarnos el vicio que tenemos, de que a veces vemos y decimos, nos pasa a veces, ¿no? Que decimos, qué grande esta iglesia, qué hermoso, cuánto ministerio, cuánta cosa, cuánto ruido, cuánta pompa. El Señor hizo algo sencillamente profundo que impactó el resto del mundo. Trastornaron el mundo entero los que salieron de acá. Se trata de ser sal y luz en el lugar donde Dios nos colocó. Se trata de anunciar, se trata de enseñar, se trata de cuidar, se trata de enviar y de repetir el ciclo. No es más, hermano. Pues sí, ¿cuál es el objetivo de mi vida? Sí, en el proceso mañana vamos a hablar de ser más como Cristo, que es otra tarea que tenemos nosotros, ¿no? De limpiarnos, de adoptar prácticas, de adoptar cosas que tienen que ver con nuestra santificación. Pero ¿cuál es el propósito de la iglesia? Que cada uno de nosotros, no que todos en colectivo, porque lo es de todos no es nadie, que cada uno de nosotros repita este ciclo que hizo el Señor. Les dio la palabra de Dios, les enseñó lo que Dios decía, no sus propias prácticas, ideas ni nada, sino que se preocupó. Esto tiene un ejercicio personal que muchas veces nos lleva al bloqueo, no sé si a vos te pasa, a mí me ha pasado, de decir, yo no puedo enseñarle. ¿Qué le voy a decir si yo no sé nada? Y puede ser que no sepas nada, porque como decíamos ayer, en la iglesia conviven 3 grupos y quizás estás en el primer grupo, ya sea porque recién llegaste o ya sea porque te quedaste ahí en el tiempo y nunca avanzaste al escalón del discípulo, nunca avanzaste ahí. Y quizás te quedaste ahí y hoy si yo te digo, mirá, tenés que predicarle a tu vecina, decís, ¿qué le digo? No sé ni cómo empezar. Bueno, pero ese tiene que ser un objetivo también para tu vida. El poder saber cómo comunicar, el poder saber cómo hacer eso. Nosotros hace muchísimos años, sí, ¿qué serán? Serán como 15 años, una cosa así. Tuvimos una iniciativa de empezar a predicar a un hospital zonal. Y un grupo de jóvenes que estaba ahí con nosotros tenía la iniciativa de ir a predicar y bueno,
eran bastante idealistas y yo no les quería pinchar el globo. Y me acuerdo que quería empezar por una cuestión de idealismo nomás, no por otra cosa, el 1 de enero. Yo decía, 1 de enero, hacía un calor. Yo me acuerdo, Agustín era chiquita, estábamos en la Pelopincho en casa, y yo tenía un Regata, que era una porquería ese auto a gas, no andaba, no arrancaba, se calentaba y se apagaba. Bueno, era una cosa que no servía para nada. Y bueno, salí de la Pelopincho, me cambié, fui, cargué todos los pibes en el auto que querían ir empezar el 1 de enero como si eso significara algo, un calor de morirse, el aire no aguantaba y el auto explotaba de algunos jóvenes y llegamos al Pirovano y llegamos al Hospital Pirovano y no sabíamos predicar. Era una cuestión de tirar el folleto así de lo más lejos que podía, hacer un avioncito casi, ¿no? Para no tener contacto ni visual con la persona. Y tratar de contener el aire porque no estábamos acostumbrados a oler lo que se huele ahí y dejar el folleto y salir corriendo. Pero empezamos. En ese proceso aprendimos a predicar porque nos pusimos el objetivo de hacerlo, de cumplir con esto. Yo entiendo que vos digas hoy no sé qué decir. Puede ser que no sepas qué decir, puede ser que no sepas qué responder si te desafían un poco, ¿no? Si te encontrás con alguien medio picante que te la pone difícil y hasta te hace dudar. Pero eso tiene que ser algo que nos lleve a decir, bueno, me voy a poner a trabajar también en mí. Porque si yo tengo que compartir esto, primero, cada uno de nosotros podría contar su testimonio, ¿no? Cada uno, cuando Aldo me contaba su testimonio, yo me quiero convertir de vuelta, ¿no? Es así. Hoy hoy o ayer, no me acuerdo, hoy. Y yo me quiero convertir de vuelta. Ese testimonio es una predicación. Pero bueno, en algún punto nosotros vamos a tener que hacer un caminito más y decir, bueno, te puedo contar mi testimonio, mira, a mí me pasó esto. Pero quizás aprender un texto. 2. Entender lo que significa pecado, entender lo que significa perdón. Hacer algún cursito, hay algunos cursitos disponibles, hicimos algunos cursitos. Y empezar a hablar. Siempre lo que diga Dios, ¿no? Tratar de no meter la gamba lo menos posible con lo que decimos y tratar de que sea más de la palabra de Dios y menos de nosotros. Pero hay que empezar a recorrer ese camino, porque si no, no le vamos a llegar nunca a Juan. No le vamos a llegar nunca a Carlos, a Pablo. No le vamos a llegar nunca. No quiero poner a los 3 o 4 que me dijeron los nombres, quiero otro nombre ahí. Pero no vamos a llegar nunca a eso. Y ¿saben qué? Hay una necesidad tremenda del Evangelio. Aunque no te des cuenta, aunque te parezca que la otra persona está pleno en su situación y todo, tiene que escuchar el Evangelio. Tiene que escuchar el Evangelio. Y quizás alguno te burle. Quizás el mismo que te burle te busque tiempo después, porque eso también pasa, ¿eh? Pero nosotros tenemos que cumplir nuestra parte. Pero quizás alguno te encuentres con alguna situación, con alguno que quizás hablábamos con Adolfino lo mismo, ¿no? Como él estaba con lo que conocía, con lo que tenía disponible cuando vivía en Paraguay. Y cuando llegó acá encontró la verdad que salvó su alma y que lo tiene ahí sirviendo. Ahora, quizás él necesitó de alguien que le dijera, mirá, es por acá, vení conmigo a la iglesia, o vení a leer la palabra de Dios, mirá que te muestro, porque hasta ese momento había sido engañado de un lado o del otro y había sido confundido de un lado y del otro. Yo le contaba, cuando charlábamos eso, le contaba que hay muchos pueblos en Argentina que no tienen iglesias bíblicas. Ya no hablamos de hermano libre, de doctrina muy pura, sino que hablamos simplemente de una iglesia bíblica, que abra la Biblia, que lea la Biblia, que no te quiera meter la mano en el bolsillo en el proceso de que abrió la Biblia. Alguno te distrae con la Biblia y te mete la mano en el bolsillo, ¿no? Y que te enseñe el camino a Cristo, el camino de la salvación puro, limpio. Les contaba de el Maitén Chubut. Fuimos una vez con un grupo a hacer un impacto evangelístico en el Maitén Chubut y me pasaron un par de cosas. Primero, que es como Juan y el Maitén, no tiene cura. Solo tiene un par de monjitas. Entonces los scouts no tenían quien les hable de la palabra de Dios. Y dice, ustedes van a venir, uno de los hermanos se radicó ahí, de los que fue.
Bueno, ¿saben lo que nosotros necesitamos? Que vengan y nos hablen de Dios. Los scouts, que son siempre católicos. Nosotros vamos a hacer la actividad scout, ustedes vengan y prediquen. Así, la cancha abierta, el arco sin arquero y hay que patear y meterla, nada más. Una oportunidad de oro que sigue abierta al día de hoy con este hermano que está. Nos pasó otra cosa, fuimos casa por casa, en un momento llegamos a un almacén y cuando llegamos a ese almacén, estaba el hombre ahí, empezamos a predicar, le empezamos a hablar, lo vimos interesado, llega un cliente, llega otro y entonces en un momento el almacenero nos dice, ¿me disculpan un minuto? Y yo dije, bueno, sí, es obvio, está trabajando, pobre hombre, no lo podemos estar estorbando en su hora de trabajo. Le digo, sí, no te preocupes, yo ya me estaba retirando. No, dice, me interesa lo que me están diciendo. Dice, ¿no pueden venir a la hora del almuerzo que cierro? Los esperamos para comer. Bueno, fuimos a la hora del almuerzo, el misionero que estaba trabajando en la zona, y fui yo también, y nos esperaban a todos los que estábamos haciendo la recorrida, hicieron una cantidad de comida terrible. Y este hombre sacó una Biblia, vieron que en algunos pueblos, en algunos lugares, no sé por qué, pero hay unas Biblias gigantes que andan dando vueltas por ahí en la cristiandad. Y este hombre sacó esa Biblia y dice, esta es la Biblia que yo tengo, una cosa así. Y lo que yo hago es abrir así y trato de leer lo que dice, pero no entiendo nada. Hermano, hay necesidad, aunque no sea tan evidente como esa. Yo estaba a punto de retirarme, él me retuvo, nos invitó a su casa y nos pidió que le hablemos de la palabra de Dios. Necesitamos ser aquellos que, como dice el texto recién, vivamos. Compartíamos antes, ¿no? con Aldo, decíamos, qué importante que es el testimonio. A veces lo que uno dice no te lo creen tanto. A Pablo apenas estaba convertido y lo agarraban con pinza. Mirá que era bravo Pablo, y lo agarraban con pinza porque no sabían. Y eso que tenían testimonio de parte de Dios directo de que lo tenían que recibir, pero así todo, medio que hay que recibirlo a Pablo, Mirá si después te viene a buscar. Pero Pablo dio testimonio de lo que había pasado en su vida y nosotros tenemos que hacer eso. Es decir, yo no sé ni hablar, no sé ni cómo empezar, soy una persona muy corta de palabra. Tenés que dar un testimonio de lo que pasó en tu vida. El que robaba no roba más. Si antes te llevabas algo de la obra, hoy no te lo puedes llevar más. El que tomaba no toma más. El que jugaba no juega más. El que engañaba no engaña más. Y eso llama la atención y las personas lo ven y dicen, pero ¿a vos qué te pasó? ¿Estás enfermo? ¿Qué fue lo que te pasó? Y eso da la oportunidad de contar lo que a mí me pasó con las palabras que me salgan. Pero también va a haber una oportunidad de hablar. Y en esa oportunidad de hablar, como decíamos antes, necesitamos prepararnos, hermanos. Necesitamos alinearnos con la voluntad de Dios, necesitamos tratar de entender 2 o 3 cosas. Si vos agarrás mi Biblia, yo no la traje porque estoy sin los lentes, entonces estoy usando la tablet y puedo ampliar acá, no necesito la Biblia, tiene hoy letra chica. Se me fue achicando la letra de la Biblia, no sé por qué. Pero si vos agarrás mi Biblia, vas a ver unos cartoncitos. Esos cartoncitos vienen de la época del hospital. ¿Sabes lo que hicimos con los chicos? Porque estábamos todos en la misma, los chicos y los grandes. Y entonces, ¿qué hicimos? Nos pusimos a hacer una lista de textos que nos podían ser útiles. Los leímos juntos. Y agarramos 4 o 5 textos. Y yo le puse unos cartoncitos. Y en esos cartoncitos puse el texto. El cartoncito me queda ahí en la Biblia. Y mi Biblia está, ¿viste? Es fácil para predicar. Yo subo un cartoncito, manoteo así, hago así, para siempre en un cartoncito. Y tengo 4 o 5 cartoncitos dando vuelta que tienen un texto, por si se pierden de la hoja, tienen el texto ahí puesto, así que lo vuelvo a la hoja. Y tengo la capacidad de poder abrir la Biblia, no tengo buena memoria yo, entonces abro la Biblia y enseguida me cae en alguno de esos textos y de ahí puedo partir a predicar. Pero eso es un ejercicio que tenemos que hacer. Nadie nació sabiendo, nadie entró a la iglesia y sabía todo lo que tenía que saber. Nadie lo practicó. Tuvimos un corazón de poder. Y se los cuento para su aliento, no para mi gloria, para su aliento, para decir, empezamos de -10. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de predicar y tuvimos la oportunidad de ver cómo Dios, en su misericordia, hacía obras en personas. Hay otra cuestión, ¿no? Hay otra cuestión que es importante, que es la siguiente. El primer paso
para predicarle a cada una de las personas que estamos pensando? Quiero otro nombre de por allá, a ver, ¿cómo se llama el que pensaron? Uno. ¿Alguno pensó un nombre? Ailén. El primer paso para predicarle a Ailén es orar para predicarle a Ailén. Cada una de las veces que yo tuve la oportunidad de comunicar efectivamente el mensaje del Evangelio, no tenía que ver con una gran preparación de mi parte, ni un gran conocimiento de mi parte, ni forzar situaciones, sino de orar a Dios que las presente. Acordate, ¿querés predicarle a Ailén? Tenés que orar por Ailén y decir, Señor, quiero predicarle a Ailén. Quiero terminar mi vida y decir, yo hice lo que tenía que hacer acá. El resultado es de Dios, pero yo hice lo que yo tenía que hacer. Pero eso comienza orando por Ailén. Comienza orando por Ailén. O por alguna persona a veces nos pasa, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente algunas situaciones que hemos vivido donde estábamos orando, y diciéndole al Señor, es como si fuera el día de hoy. Venía en el tren Belgrano Norte, rojo, es esos que no son eléctricos, porque si alguno no conoce en la provincia, el Belgrano Norte, y venía en ese tren y estaba meditando en esto, porque uno tiene que volver a esto, porque se aleja, se acomoda en la iglesia, empieza a trabajar en el ministerio, se oxida en cuanto a comunicar las verdades del Evangelio, se activa tanto en la obra muchas veces que no tenés tiempo. Te voy a contar primero una mala anécdota y después te voy a contar una buena. La mala todavía no la revertí. Tengo un vecino demasiado simpático y yo salgo siempre corriendo para la reunión. No sé quién sale con mucho tiempo acá. Ya les dije que son 3 mujeres en casa, así que salimos siempre corriendo, un solo baño, siempre corriendo. Y me ha pasado decir, aguantás 5 minutos porque está simpaticón en la puerta. Simpaticón te agarra en la puerta y te come 30 minutos. 30 minutos, te habla del clima, te habla de esto, y es muy difícil cortarlo. Pero yo tengo una oportunidad de Dios ahí, que todavía he aprovechado con alguna buena semilla, pero no hemos aprovechado del todo. Ahora te cuento la otra. Venía en el tren y venía orando, Señor, poneme a alguien hoy que le pueda hablar. Y venía orando por eso, Señor, si tu voluntad, poneme a alguien hoy que le pueda hablar. Estaba en la cocina del trabajo y se da una charla con un compañero. Y ese compañero me cuenta una situación que estaba viviendo, estaba pasando por una situación de pánico, que hoy es una peste también, igual que el COVID, ¿no? O peor. Situación de pánico, situación de crisis. Y yo, ¿saben lo que logré decirle? No le dije más nada. Le dije 2 cosas. Yo sé cuál es la solución a tu problema. Tengo clarísima cuál es la solución a tu problema. Y la segunda que te digo es, este es el teléfono de mi cuñado Omar. Fueron las 2 cosas que hice, sin saber si él iba a reaccionar. Vos fijate que no es que saqué la Biblia, sabía 5 textos de memoria, tenía una elocuencia terrible. Ese mismo día, Jonathan fue a hablar con Omar. Y Jonathan conoció al Señor, tiempo después. Habló con Omar, siguió hablando conmigo, seguimos hablando, yo le seguía predicando. Y si vos supieras que él te pudiera contar su testimonio, te diría cómo se convirtió solo en su auto. Un día que me llevó a mí a un lugar donde yo trabajaba, después del trabajo iba a dar clases. Me dejó en el lugar donde yo daba clases, se fue con el auto, claro, venía un piqui, hablando todo el camino. Dice que paró a la vuelta y oró. Y en sus palabras, que las tengo guardadas, me dijo, es como si alguien estuviera ahí. Bueno, Jonathan se convirtió, Patricia también, se casaron, se bautizaron, hoy están sirviendo en una iglesia del interior. Gracias a Dios por eso. Pero ¿sabe dónde empieza eso? Orando. Teniendo compasión por esa persona que se pierde. No pasándola por alto como simpaticón mi vecino, ¿no? Teniendo compasión por las personas. Entendiendo cuál es mi objetivo en este mundo. Cuál es mi propósito. Cuál es mi meta. Cuál es nuestra meta como iglesia. Pero cuál es la mía. Cuál es mi contribución. ¿Dónde soy yo un granito de sal? Vamos a leer 2 textos más. Romanos 10, 14. Lo leíamos hace poco en el culto familiar y meditábamos sobre esta cadena de eventos y de responsabilidades.
dice lo siguiente, Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar a Dios si no creen en Dios? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer en alguien del cual no saben que existe? No saben que existe. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Si vos te callás la boca, si yo me callo la boca y no predico, ¿cómo van a oír? ¿Cómo van a predicar si no fueren enviados? En estos lugares como el Maitén hace falta que alguien se radique ahí, y ahí no hay trabajo. Así que enviar muchas veces significa apoyar a aquellos que van a lugares que son más difíciles que los lugares donde estamos nosotros. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Fíjense esa cadena, hay alguien que envía, alguien que motiva, alguien que apoya, alguien que acompaña, alguien que mete la mano en el bolsillo y ayuda, tantas cosas que hay que hacer para que el Evangelio llegue. Hay alguien que predica, hay alguien que toma la responsabilidad y dice, esto es de todos, pero es mío. Y tal persona es la persona que yo conozco, que está pasando dificultades, aquella persona que no conoce a Dios, que se cree que tiene todo claro, pero que está en un camino de perdición eterna. Si yo no predico, no van a oír. Si no oyen, no van a creer. Y si no creen, ¿cómo van a invocar a Dios para salvación? Es una cadena que no se tiene que cortar. En el caso nuestro, con mis compañeros actuales de trabajo, que no son aquellos que comenzamos, hoy tenemos un grupito de WhatsApp y somos cuatro. Uno ya era creyente, era un hermano pentecostal. El otro es Jonathan, que les contaba antes. El otro es Walter, un católico extrañísimo, al cual es muy difícil, yo creo que es del Señor, pero hemos hablado hasta el hartazgo de un montón de cosas. Pero tenemos ese grupito de ese grupo de hace mucho, pero del trabajo actual hace poco relativamente que estoy. Todavía no pasó nada. Encima, después de la pandemia nos pusieron a todos remoto, eso complica muchísimo la situación. Porque remoto te conectás para alguna cuestión de trabajo, pero no estás compartiendo tanto tiempo. Ahora habilitaron una oficina y estamos compartiendo un poquito más. Pero yo les confieso que en este momento de mi vida, la cantidad de ministerio hace que yo esté muy ocupado. Y esa ocupación hace que yo esté oxidado en cuanto a esto que les estoy compartiendo. Porque esto no es algo que lo aprendés una sola vez y es para siempre. Es algo con lo que tenemos que volver. Tenemos que refrescar el objetivo, ver si la brújula, dónde está el norte de la brújula y caminar para ese lado constantemente. Y cada tanto parar, mirar para dónde apunta el norte de la brújula y volver a caminar para ese lado. Porque los desvíos son constantes. Porque nos olvidamos, hasta con buenas intenciones, nos olvidamos de todas estas cosas. Ahora, es necesario que esta cadena no se corte, que no se corte. Hay que enviar a quienes tienen que ir a un lugar, si es necesario. A veces enviar, ¿sabes qué significa? Poner el auto, cargarlo de pibes y traerlo a la escuelita. Eso es enviar. En vez de enviar, los traes. Eso es enviar. Enviar es poner el tiempo, es poner nuestros bienes, es poner nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestros bienes, lo que tenemos a disposición para poder acercar a las personas, o acercarle el Evangelio, o acercar a la persona al Evangelio. Pero tenemos que predicar para que puedan oír, para que puedan creer. Hermanos, cerramos con esto. Pertenecer a esta familia es un privilegio, ¿no? Lo veíamos esta mañana, lo veíamos ayer. ¿En dónde ves lo que pasó hoy? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar te puedes divertir así sanamente? Pensá en lo que pasó quizás hoy a la tarde en tu barrio. Con la música al taco, con el chupi, con la violencia, con tantas cosas, con tantas cosas que pasan en el mundo, ¿no? Y pensá en lo que pasó acá. Es un lugar de privilegio, es un lugar cuidado. Y pensá dónde querés criar a tus hijos. Yo decidí criarlas acá, en medio de la casa de Dios. Fue una decisión consciente. Ahora, pensá en aquel que todavía no oyó, no creyó, no tiene la posibilidad de ver lo que vimos hoy y poder disfrutar de la familia de Dios, sanamente, en familia. Compartir unos mates, conocernos, no nos conocíamos antes, charlar un rato y sentir que somos hermanos, que pensamos lo mismo, que sentimos lo mismo, que tenemos amor. Es un privilegio, es una bendición, pero no puede quedar en nosotros.
tenemos que cumplir la meta para la cual fuimos llamados. Un compromiso de asistir, como decíamos en el mensaje 1, pero un compromiso de anunciar estas virtudes. Cerramos con un texto muy conocido, dice 2 Timoteo 4:5. Búsquenlo, así lo leemos juntos. Pero tú, le dice a este joven Timoteo que estaba en la trinchera, luchando, batallando, tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermano, este es el desafío. La iglesia es algo espectacular, que tenemos que poder valorar, basado en nuestra historia, en nuestra identidad, elegir, primero para nosotros y después compartir. Empezando por nuestros hijos. Y siguiendo por el que tenemos cerca. Este es el desafío, simple y profundo. ¿Cómo se comienza con este desafío? Orando. Cuando oramos, Dios hace cosas sobrenaturales. Cuando oramos, reconocemos nuestra impotencia. No sé cómo hacerlo, no sé cómo arrancar la charla, no sé qué decir. Lo que sí sé es que me lo estás pidiendo y lo que sí sé es que, ¿cómo se llama? Ailén se está perdiendo. Y me duele. Señor, acá estoy. Tengo como ese chico que llevó ahí unos panes y unos peces, tengo muy poquito en mi mano, no sé qué hacer con esto. No tengo nada. Soy medio bruto, soy media bruta, no he leído tanto la Biblia. Apenas puedo contarme y no sé expresarme, Señor, pero Ailén se pierde. Ahí es donde Dios hace un milagro. Esto te lo aseguro, te lo firmo, y vas a ver la mano de Dios obrar. Y vas a ver la puerta abrirse, y vas a ver la oportunidad. Cuando te arriesgas al papelón, si querés. Cuando te arriesgas al rechazo. Cuando ya te importa menos lo que vos sos y lo que vos estás diciendo y el papelón que podés pasar vos, y te importa más la otra persona, que le importó tanto a Dios que envió a su hijo a morir en una cruz por ella. Orando es el paso 1. Y después siendo, y mientras somos, porque, ¿vieron? Hoy, ¿quién era que me explicaba lo de borrar con el codo? Él me explicaba, que dice que es un, ¿cómo era? De Japón, era, porque es chino, porque escriben al revés, y entonces ahí me explicó lo de lo que escribimos con la mano, lo borramos con el codo. Me hizo dar cuenta que en realidad el codo nuestro no puede borrar lo que nosotros escribimos porque queda a la derecha de lo que escribimos. Está interesante. No sé si es verdad, no está chequeado, pero es interesante. Así que ya se lo voy a robar. Ahora, muchas veces en nuestra vida queremos dar testimonio, decimos, hay que dar testimonio, pero si cosiéramos todos los cheques voladores que tiramos, hacemos una alfombra voladora, ¿no? Entonces, las deudas que tenemos, las respuestas que damos, mañana vamos a trabajar en eso, pero tenemos que ser. Pero no esperemos ser perfectos, porque eso no va a pasar en esta tierra, eso también es una excusa. También tenemos que hablar, pero empecemos orando. Yo te aseguro que si vos te llevas hoy el compromiso de orar por Carlos, Dios va a abrir una puerta. Dios va a abrir una puerta porque Él es fiel. Él es fiel con su palabra, Él es fiel para con los perdidos. Y después te va a capacitar para poder dar los primeros pasitos. Y lo otro que tenemos que hacer es apoyarnos entre nosotros. Decir, mirá, tengo una oportunidad acá, me invitó a tomar unos mates. No sé ni cómo encarar la cosa. ¿Qué me recomendás? ¿Qué hago? ¿Qué texto le podría decir? ¿Cómo lo abro? ¿Qué librito le regalo? ¿Qué hago? Tener el corazón que tuvo Dios para con vos. Tener el corazón que tuvo Dios para con vos. Y Dios abre las puertas. ¿Oramos? Vamos a hacer un minutito de silencio, agachar nuestra cabeza, y yo te pido que vos ores por la persona que pensaste primero. Y después vamos a orar juntos. Señor, entendimos tu palabra, entendemos lo que querés, por lo menos hasta donde nos alcanza, lo entendemos. Entendemos que el ministerio de Cristo tuvo que ver con darte a conocer, con hablar tu palabra, con cuidar a otros y con enviarlos a predicar. Que gracias a eso el Evangelio llegó a nosotros, lo entendemos. Entendemos que tenemos que predicar, entendemos que esto no es responsabilidad de un pastor o de un ministerio, que es responsabilidad de cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia.
Y así como entendemos todo esto, Señor, también entendemos que nos cuesta, que a veces nos olvidamos, que a veces perdemos la práctica o que no tenemos el conocimiento suficiente, que no lo hemos hecho, que nos cuesta, que nos da vergüenza, que tantas cosas nos pasan, Señor. Pero quisiéramos sacarnos a nosotros de ese lugar y rogarte que tengas misericordia de nosotros y nos uses para poder ganar a otros para Cristo. Que el año que viene el lugar de campamento no sea este, sino la Herradura, porque no entramos. Que haya más. Juan, Carlos, cada uno de los que estamos pensando, Señor, que aunque sea ganemos a uno. Que este pueda ser nuestro objetivo, que podamos declarar delante de tu presencia nuestro deseo, que es tu deseo, y nuestra incapacidad para que la suplas, Señor, toda necesidad la suplas. Y hagas una obra en nuestra vida, en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo, y te bendecimos. Amén. Gracias, hermano.